Entonces ya iniciamos, Gerardo. Sí, sí, permite. Todos con... Buenos días. Lo que pasa es que con tanto permiso de hay invitados y esas cosas, me saqué de onda. Muy buenos días. Sean bienvenidos a la sesión donde participan Víctor Aquino, Gerardo Morales Caso, Diego Marcel Benítez y Graciela Velázquez Delgado en esta reunión de discusión de historia aplicada. Dejo en tus manos, Gerardo. Adelante. Sí, muchas gracias. Voy a iniciar la presentación. Partir pantalla, ventana, pantalla, está ahí. Ahí está. Entonces, pues este es el tema que estamos haciendo. Iniciamos, doctora Graciela. Eh, sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, el tema que nosotros, ¿sí puedes poner la primera diapositiva? Sí, claro. El tema que nosotros ahora vamos a exponer, pues tiene que ver justamente con el nombre del seminario y es como un primer texto y un primer acercamiento, no por ello menos profundo, por supuesto, sino me refiero a que es el primero que realizamos de otros que tenemos pensado hacer. Y pues por supuesto están todos invitados para que sigamos en esta dinámica de la teorización y de poner también en práctica y en evidencia que la historia puede aplicarse. Pues para ello, precisamente este texto que escribimos, que se titula Bases Teóricas de la Historia Aplicada, lo hicimos entre, digamos, a 6 manos, porque pues a veces la gente dice que a 3, pero pues tenemos 6, ¿no? Y escribimos con las 2 en las computadoras. Entonces, pues el doctor Gerardo fue el que tuvo la idea de hacer este texto, planteando estas bases teóricas. Diego también, por supuesto, y yo, que fuimos los que estuvimos ahí acompañando, pero básicamente el planteamiento del trabajo lo hizo Gerardo y nosotros después estuvimos contribuyendo en algunas partes del texto. Y por supuesto, no solo en el planteamiento, sino también asumimos justamente que la historia puede aplicarse y vamos a ver justamente lo que sería pues lo que nosotros estamos pretendiendo, ¿no? La segunda. Uh-huh. Bueno, hay de la historia aplicada, nosotros hemos visto que estas iniciativas que se han hecho ya directamente y que son muy visibles, pues tiene que ver con los programas en historia aplicada y encontramos que hay un doctorado en historia aplicada del CIDE y también una maestría en historia aplicada. Y aquí pues también hay una en Costa Rica, en donde, como les decía, aquí ya lo están haciendo ellos visible y creo que es pues uno de los que tenemos que reconocer como unos eh, antecedentes de nuestro seminario y en donde ellos ya están de manera pues constante y han trabajado de manera constante esta idea de la historia aplicada. Pues justamente en esta, digamos, en la introducción de nuestro texto, el objetivo es mostrar que la historia es una disciplina que tiene múltiples utilidades. La forma en que diseñamos este texto tiene que ver con la pregunta de historia para qué, que es una pregunta no realmente actual, sino que los historiadores siempre nos hemos preguntado eh, si la historia tiene una utilidad. Y en ese sentido, de la historia para qué, se ha respondido desde diferentes formas y ahí no hay consenso. Esto es también algo que no es novedoso porque pues, en las ciencias sociales no hay consensos como tales. Y en ese sentido, pues yo creo que también de alguna manera está bien. La filosofía de la ciencia ha sido, en este caso, del no consenso. Dice, pues al final
Eso quiere decir que todavía hay trabajo que se tiene que reunir y trabajo que se tiene que plantear, pero no para que lleguen a no para llegar a una sola vía de respuesta, sino que se siga trabajando, planteando nuevas cuestiones, nuevos horizontes. Y la forma en que respondimos nosotros, porque nosotros consideramos y tenemos ya de entrada un posicionamiento hacia esa pregunta de historia para qué, en donde la mayor parte de los historiadores académicos o en la academia han respondido que no importa que la historia no tenga utilidad, la historia es conocimiento. Y en este caso nosotros tenemos un posicionamiento fuerte hacia que sí tiene una utilidad la historia, y bueno, la cuestión aquí es mostrar cómo desde diferentes escenarios podemos dar respuesta a esta pregunta. Y lo hicimos desde la filosofía de la ciencia, pensando en qué es una ciencia aplicada, qué la diferencia de la tecnología y qué son las tecnologías sociales, desde la teoría de la historia también, para qué sirve el conocimiento histórico. Se puede aplicar en la historia y cómo se puede aplicar y cuáles son sus bases. Y bueno, justamente ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Y después también con la sociología de la ciencia, en cómo abordar el poder ligado a lo académico y la aplicación de la ciencia, y nosotros pues vamos a ver que desde distintos ámbitos se va a estar respondiendo esta pregunta. Bueno, entonces, desde la filosofía de la ciencia, uno de los autores que incluso estuvo la vez pasada, yo no había podido estar en algunas ocasiones por algunas situaciones, y pues en la sesión anterior estuvo precisamente el autor de esta cita que estamos poniendo aquí, que es: todo conocimiento es potencialmente aplicable según se quiera ver. Desde la filosofía de la ciencia y desde muy antaño, podemos decir desde la modernidad, pues se define a la ciencia, así como tal, la ciencia, como si fuera todo un gran conglomerado, y que todo eso que se le llama ciencia funciona de la misma manera y es exactamente, trabaja de la misma forma, pero en realidad no, la filosofía de la ciencia también se ha ido moviendo hacia otras perspectivas, incluso hacia considerar que no es una ciencia así integral o una sola dimensión, sino muchas, a través de la cual las ciencias se pueden expresar, ¿no? Y bueno, viene, como les decía, desde históricamente esta cuestión de que ya decía Descartes, que si la ciencia no soluciona problemas, entonces no sirve para nada. Y entonces desde ahí viene esta división que se ha hecho tradicional entre lo que son las ciencias y las que no lo son. Y las que no lo son, no le importa a las ciencias si son ciencias sociales, se quieren llamar ciencias sociales, humanidades, artes o como les quieran llamar, pero las que se consideren ciencias, ahí nada más incluiría pues a las ciencias sociales, tendrían que mostrar que realmente son ciencias, ¿no? Y que a través de qué es lo que se pues estaría considerando, bueno, pues justamente a través de la solución de los problemas. Y aquí se entraría justamente lo que pensaríamos como una distancia entre lo que es el discurso historiográfico y la utilidad que se le da en la sociedad a ese discurso historiográfico, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues los historiadores pensaríamos en que, pues justamente que la historia no tiene utilidad o no tiene una vertiente práctica porque solamente se considera como conocimiento. Y bueno, ahí viene una de las primeras críticas que hacemos, es que como si el conocimiento no se aplicara, ¿no? O sea, el conocimiento se aplica. El conocimiento
también va a tener una función práctica, no en el sentido de ver materialmente tal vez la cuestión de la utilidad que tiene o la practicidad que puede tener la historia, pero sí a través de otras formas que no son tan visibles, ¿no? Y que no son medibles como en el caso se quisiera considerar en la ciencia. Y ahí viene también una distinción que es muy importante, que es esta ciencia construida en varios cajones, que son la ciencia pura, básica o aplicada. ¿Y en cuál de todas ellas cabría, por ejemplo, la historia? ¿En la pura, en la básica, en la aplicada, en dónde, no? Pues nosotros consideramos que en la aplicada precisamente, pero pasando, por supuesto, por todos los términos y presupuestos que hay en la ciencia pura y básica. Entonces, sí tiene una aplicación, pero es justamente lo que vamos nosotros argumentando a lo largo del texto, ¿no? Y entonces, como les decía, esta distancia que hay entre lo historiográfico y lo que es la utilidad que se le da a ella. Incluso yo pensaría entre, que no lo hicimos a lo mejor muy específico en el caso del texto, pero sí de alguna manera está enunciado ahí, entre esta distinción que se hace entre la parte de la investigación y luego la parte del discurso, porque la parte de la investigación es en la que más se centra el historiador y luego ya no toma tanto en cuenta cómo ese discurso específicamente fue construido y luego cómo ese discurso impacta en una sociedad. Yo creo que esta distinción entre esa investigación, somos muy dados a explicar nada más la parte de la investigación, que fuimos a los archivos, que hacemos nuestro aparato crítico de manera rigurosa, pero ya luego en la otra parte no nos concentramos tanto, y ahí es donde precisamente yo considero también, y creo que consideramos en este texto, más bien consideramos en este texto, en donde, por ejemplo, los historiadores tenemos una parte de estos valores que son epistémicos de la historia, pero también tenemos otra parte de esos valores que no son epistémicos y que no son visibles en esa parte de ya de la construcción del discurso historiográfico. Bueno, entonces ahí nosotros vamos a ver también que hay otro planteamiento que hicimos en el texto, en donde hay una distinción entre lo que es el conocer qué pasó. Y nos concentramos ahí, los historiadores, en el conocer qué pasó. Pero como si ese conocer qué pasó no incidiera en un presente. Incluso nosotros consideramos en el texto que esto incide en un futuro. Por lo tanto, esta cuestión de que la historia no tiene una practicidad y que no tiene una utilidad práctica en el presente y en el futuro, pues queda completamente desdibujada desde nuestro planteamiento, por supuesto, ¿no? Y desde nuestra defensa de este para qué que sí tiene la historia y que no es solamente una pretensión cognitiva como tal, aunque obviamente la pretensión cognitiva está, y la pretensión cognitiva ya de entrada es o consideramos nosotros que es un planteamiento, un argumento a favor de esa utilidad de la historia. Y bueno, ya dentro de todo esto, pues entendemos también que muchas de las ocasiones pues depende mucho de estas respuestas que se han dado a la utilidad de la historia como una ciencia que no es desinteresada, pero que nosotros estamos totalmente en desacuerdo, porque la ciencia sí tiene intereses, y creo que lo hemos visto pues en infinidad de cuestiones, y seguramente ustedes la vieron en la parte de los ejemplos que se están dando en el texto. Y esto de tener intereses y que la ciencia tenga intereses, pues no es una cuestión maligna como se podría considerar, sino pues todo lo contrario, ¿no? Tiene intereses porque vivimos dentro de una sociedad del presente y que va siempre pensando hacia un futuro. Entonces,
Esos intereses pueden ser de diversa naturaleza, pero siempre intereses, por supuesto, incluso podría haber intereses cognitivos, y esos intereses cognitivos definitivamente, como lo hemos planteado desde un inicio del texto, va a romper con esta idea de que la historia es desinteresada, es objetiva por completo, no tiene ninguna función o ninguna pretensión más allá del conocimiento. Yo creo que no. Yo creo que sí las tiene, y creo que ahí va justamente pues a estos planteamientos que hemos hecho a lo largo del texto, y que efectivamente pues compartimos en el sentido en que la vemos como una utilidad práctica que tiene la historia. Esta utilidad que también se ve en algunas de las cosas que, pues por ejemplo, que con respecto al capitalismo, como si la utilidad le quitara legitimidad a la ciencia, y que pensarse como una actividad que está dentro del capitalismo le quitara legitimidad. Nosotros consideramos que no, porque finalmente, como ya dijimos, la ciencia no es desinteresada en el sentido en que sí pretende conocimiento, y es lo que puede pretender siempre, pero más allá, bueno, hay otros intereses, y ya veremos pues, qué tipo de intereses puede tener. Pero en el caso de la historia, pues yo creo que tiene muchos intereses más allá del solo pretendido interés cognitivo, ¿no? La tecnología, pues esta misma tecnología, todo lo que, las cosas que se pretenden como tecnológicas en el caso de la ciencia, impactan en una realidad social, y así también consideramos que la historia impacta en esta realidad social, y no solamente en el presente, sino que tenemos considerado y planteamos en el texto que puede impactar en un futuro. Y bueno, ¿sí puedes poner la siguiente? Entonces, en esto pues es como el resumen, digámoslo así, de nuestro texto a nivel de la primera parte, que sería la de la concentración de la filosofía de la ciencia y de la deliberación que nosotros hacemos en esta primera parte para esa historia y sus funciones, que serían la cognitiva y la práctica. La práctica, pues dividida en muchas cosas. En la última parte que vamos a exponer, y que la va a exponer Diego, sería precisamente esta de los ejemplos, en donde consideramos nosotros que puede estar pues ahí mostrada o visible la utilidad práctica que tiene la historia. También en esta discusión de la historia como práctica, o digamos como que tiene una utilidad práctica, pues también viene dado por el conocimiento como inactivo, que por supuesto no es nuestra posición. Nuestra posición es precisamente que el conocimiento ya de entrada es activo. No es como lo que consideraban anteriormente, ¿no? De que el conocimiento por acá, en un topus uranus, mientras que la práctica pues era acá el del hombre que fabrica, el hombre que hace cosas, ¿no? Pues no, creemos que el historiador va fabricando también cosas a lo largo de todo lo que hace en su práctica historiográfica, la historiografía como una tarea y dimensión que tiene una inserción en un presente, pero como una tarea completamente dinámica, ¿no? Y dinámica en el sentido en que los problemas que nosotros ahorita nos preguntamos o queremos resolver de nuestra práctica historiográfica, no importa que sean los mismos problemas que se preguntaron hace 2 siglos o hace 3 siglos, nos los estamos preguntando desde ahorita por una cuestión en particular, ¿no? Y las respuestas que nosotros demos a ese problema que trataron de darle respuesta hace 2 siglos, no van a ser las mismas. Entonces, en ese sentido, consideramos precisamente la cuestión activa de la historia, la cuestión dinámica de la historia, y por supuesto, de esa transformación de la realidad, como bien lo postulaba en aquella
ocasión o desde hace ya muchísimos años el marxismo, de esta transformación de la realidad, no en el mismo sentido que lo hacen ellos, pero sí en el sentido de transformar ciertas problemáticas que desde nuestro presente nos estamos haciendo y que, pues obviamente, al transformar este presente, va a influir en esa transformación hacia el pasado y también hacia el futuro. La transformación del pasado, yo me refiero a ella como podrían ustedes pensar, bueno, pero pues el pasado ya está ahí y ya no influimos en él. Sí, sí influimos porque volvemos a lo mismo de cómo el presente vuelve a influir desde las preguntas que nos estamos haciendo nosotros ahorita. En este caso, volveríamos a la máxima de Descartes, en donde decía pues, que si la ciencia no soluciona problemas, entonces no sirve para nada. Pero entonces la historia, como nosotros la consideramos, en este caso, es volver a plantear problemáticas desde nuestro presente que impacten en ese futuro, porque la historia no es acabada y jamás será una historia acabada, y también para un futuro en donde la historia se puede considerar de manera diferente, ¿no? Y bueno, pues esta primera parte es lo que nosotros, pues a lo mejor de manera muy resumida, como lo hice en esta ocasión, estamos pues abonando a una consideración de unos planteamientos teóricos que tienen que ser debatidos a la luz de la filosofía de la ciencia actual y a la luz de la historia y de la historiografía que estamos realizando, varios de nosotros en bueno, yo creo que todos en este seminario, de lo que estamos haciendo en este momento y que seguramente va a impactar para un futuro, ¿no? Bueno, pues gracias y pues le cedo la palabra a Gerardo, que es el que sigue en nuestra exposición. Gracias. Esta parte, de hecho, ya también fue mencionada por la doctora Graciela un poco, pero me voy a enfatizar en lo que ha planteado en general la sociología de la ciencia sobre la ciencia, que tradicionalmente hemos opuesto el saber al poder, entonces lo hemos separado, pero en realidad no necesariamente funciona así, ¿no? Y de hecho Foucault lo vinculó a través del savoir-pouvoir, que crea objetos de saber el poder y el saber conlleva poder. Por eso el poder atraviesa los cuerpos. Bourdieu también hizo un análisis sobre esto, pero ya específicamente en los cuerpos académicos, ¿no? En las comunidades científicas. De hecho, dice, pues es que las comunidades científicas no existen, ¿no? Las comunidades suena algo muy pacífico. Él más bien habla del campo científico que se da una lucha por el monopolio de la autoridad científica. Es decir, lo que están ahí, los científicos buscan ser los expertos en un tema, el referente absoluto en alguno de estos temas, el líder de un cuerpo académico, etcétera, ¿no? Buscan prestigio, buscan estas, eh, estos rewards, ¿no? Que otorgan las instituciones, sistemas como el SNI, etcétera, ¿no? Entonces, toda ciencia va a suponer estrategias, intereses, jerarquías sociales que pueden ser cambiables, ¿no? Puede ser una jerarquía dentro de una institución, pero cuando hay una relación interinstitucional, la jerarquía puede cambiar. Puede haber una jerarquía dentro de una ciencia y puede cambiar cuando se enfrentan con científicos o cuando se están al lado de científicos con otra formación. Entonces, los científicos no son una comunidad, es decir, pura cooperación, pero tampoco son puro campo, solamente lucha, decía Norcetina. Pues en la academia, la búsqueda de la neutralidad va a suponer siempre favorecer al poder y a un estado de cosas particular, a las ideas y grupos hegemónicos. Así que se supone reproducirlo, sea consciente o inconscientemente. Entonces es una especie de algo que podríamos retomar también de Kuhn, es una tensión esencial entre reproducir y cambiar, reproducir y cambiar. Eso sucede en la academia constantemente y esto puede también visualizarse en las generaciones, ¿sí? Hay algunas generaciones anteriores que de repente buscan diálogo con las nuevas generaciones y quedan dentro de unos nuevos paradigmas, pero la mayoría de las personas de generaciones anteriores se quedan en su paradigma y entonces posteriormente con el paso de los años son desechados, ¿no? El orden de las jerarquías termina siendo suplantado.
Entonces, con más razón que en la historia pura y en la historia básica, en la historia aplicada es necesario tener en cuenta el poder y las implicaciones políticas de las transformaciones que se pretenden hacer, especialmente si las investigaciones sociales van a ratificar la asimetría de las intervenciones, ¿no? Que es lo que generalmente se hace en las ciencias sociales, ¿no? El investigador va y sabe toda una teoría social que le permite explicar algo que el campesino, la persona de a pie, el ciudadano de a pie no lo sabe como tal, a pesar de que está sacando información de allá. Entonces es muy importante tener en cuenta estas intervenciones y esta dimensión política de esto. Bueno, entonces ahora, retomando lo que comentó Gerardo, pues ahora vamos a la parte de lo que sería teoría de la historia aplicada, pues a grandes rasgos, pues es la parte más densa del texto, bueno, más amplia también. Y bueno, también haciendo un breve paréntesis de cómo nació este texto. Este texto nació como, bueno, en primer lugar, ya hace 3 años, bueno, ahorita estaba platicando con Víctor, el doctor Víctor, que apenas va a salir un libro colectivo en el que participamos, tanto el doctor Víctor como Gerardo y yo. Y bueno, para empezar, ¿cuál la distinción entre si la historia era ciencias sociales o humanidades? Y bueno, una de estas partes era de historia aplicada, pero surgió aquí pues cómo cerrar este capítulo con historia aplicada, pero ya se decidió pues hacer como algo totalmente aparte, otro artículo, perdón. Sin embargo, pues ahí creo que abrimos como una caja de Pandora porque nos dimos cuenta pues que el tema daba para muchísimo, no solamente teníamos el conocimiento de lo que eran estas dos programas, el de Costa Rica, tanto como el de el CIDE. Pero ya indagando un poco más, pues nos dimos cuenta pues que esto ya tiene una larga tradición en lo que sería sobre todo en la historiografía de Estados Unidos. Y bueno, pues uno de los primeros referentes sería Benjamin Franklin Chauban, que en 1909, pues, él comentó pues que era necesario hacer relevante la historia para el presente, porque ya en esa época, pues, estaba como esta problemática de que se estaban formando historiadores, pero bueno, ¿cuál sería el campo laboral para ellos? Y bueno, entonces, ya cerrando este paréntesis, bueno, vuelvo ahorita a lo que es la presentación, pues la historia se ha aplicado sobre todo a lo político y lo moral, pues ya tenemos una larga tradición, pues esta de Tucídides, de que pues, la historia se aplica pues para tener conocimiento de la guerra, de la política, de la diplomacia, también pues esta clásica pregunta bueno, esta más bien frase que pues, la historia nos sirve para no cometer los mismos errores, pero pues todos sabemos pues que siempre vamos a estar cometiendo errores como humanidad. Lo interesante pues es que no cometer unos crímenes o errores también como lo fue el Holocausto, etcétera, etcétera. Lo ideal es pues evitar todo este tipo de errores tan graves y que pues dejan una huella muy profunda en la humanidad. Y bueno, pues prácticamente todo en historia puede ser aplicado. Algunos temas tienen alguna practicidad más reconocible que el otro. Por ejemplo, en la historia ambiental, pues, nos puede ayudar también ya en sí, casi podríamos decir que la historia ambiental es historia aplicada en algunos, generalmente, pues, en todo lo que sea, en todas las variantes que tiene. Y bueno, también la historia pues no nos sirve para comprender, explicar el pasado. La historia es práctica al develar quiénes somos y conformarnos con el pasado. Bueno, también tenemos las observaciones, estos comentarios de siempre atinados de Eric Hobson, que dice que pues la historia puede ayudarnos a darnos información sobre la sociedad contemporánea. Y bueno, incidir en el presente también tiene el potencial de informarnos. Y bueno, también nos ayuda a incidir sobre el futuro. La siguiente, Gerardo. La historia aplicada pues también nos repensar lo que sería el papel de la historiografía tradicional. En lugar de limitarse al estudio del pasado, debe ir más allá hacia el presente y el futuro.
La historia aplicada podría generar, además de artículos para revistas académicas de historia u otras disciplinas, informes a autoridades y organizaciones, talleres u otras actividades concretas con la sociedad, así como el establecimiento de redes con académicos, empresarios, gobierno, organizaciones y ciudadanía, intercambios interdisciplinarios y transcientíficos que supongan intercambios y adaptación de métodos e información. Básicamente es lo que ya se había propuesto en 1909 Benjamin Chauman, que la historia debe servir para, pues, ayudar sobre todo en las políticas públicas. Sobre todo, muchos de sus estudiantes se dedicaron sobre todo a lo que sería, pues, trabajar en ayuntamientos, en municipios. Hay unos que trabajaron sobre todo en la parte de hídrica, bueno, cómo se ha ido desarrollando históricamente el abasto de agua en el valle de, bueno, no recuerdo exactamente si es Fresno, California, o alguna de estas ciudades, pero bueno, ellos aplicaron la historia para, bueno, eran como consultores, por así decirlo, de estas instituciones. Y bueno, también tenemos algunos que se dedicaron sobre todo como en consultoría de bufetes jurídicos. Y bueno, también fue como un revuelo en Francia, cuando por ahí en los años 80 un par de jóvenes historiadores decidieron abrir como una consultoría de historiadores, y bueno, pues para los historiadores fue como un escándalo así de que incluso hasta hubo un artículo dedicado a, bueno, ¿por qué abren ellos uno? Y bueno, ahí también hacen como todo este recorrido que pues prácticamente en Francia pues como que se les había pasado por el radar y les llamó la atención pues que unos jóvenes historiadores hayan abrido una consultoría. Y bueno, también es importante también que el término de historia aplicada, pues como ya lo he comentado, ya existía antes de la década de 1970, porque bueno, ya hay una tradición, como ya lo he comentado. Bueno, entonces ahorita las preguntas allá al final. Entonces tenemos dos sobre todo programas en Estados Unidos que surgieron en los años 70, que es la historia aplicada del Carnegie Mellon en Maryland, y el otro es el Universidad de UCLA de Santa Bárbara, en el que pero se tiene otra denominación, que es el de historia pública. ¿Cuál es la distinción entre estos dos? Bueno, la historia pública trata sobre todo en hacer llegar al público, a un público más amplio, la historia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el mismo sentido que la historia debe ser útil a algo, bueno, también hay que hacer que la historia pues llegue a más público. Hay que buscar a este cliente que llegue a toda la gente, o sea, buscar no solamente a lectores y a todo eso, sino buscar clientes. O sea, ¿quién puede consumir la historia? Bueno, hay que hacer llegar a nuestros clientes la historia para que sea un bien material de consumo. Y bueno, la historia aplicada, en cambio, pues tiene una connotación más tecnócrata de ayudar, de servir, por ejemplo, a instituciones gubernamentales y también a lo que sería instituciones privadas. Por ejemplo, el marketing histórico sería como uno de los ejemplos más importantes. Y bueno, pues, bueno, tenemos dos principales que son Kelly, bueno, destaca dos ámbitos, yo los había comentado: la administración gubernamental y los negocios corporativos. El siguiente, Gerardo. La historia pública nace como una propuesta netamente disciplinaria y ligada a las humanidades, aislada de las discusiones de aplicación y utilidad de otras ciencias. El sintagma historia pública carece de sentido para los que no están iniciados en este. Por lo tanto, no hay isoformismo entre ciencia pública e historia pública, como sí lo hay entre ciencia aplicada e historia aplicada. Los sintagmas ciencia pública e historia pública tienen similitudes, pero también diferencias, pues entre otras cosas la ciencia pública se comprende en oposición a la ciencia privada. Y bueno, también tenemos aquí algunos ejemplos de lo que sería la historia aplicada. El más, yo creo que uno de los más conocidos, pues es el Historia para la Paz, en el que la historia para la paz es un ejemplo de la utilidad de la historia. Por ejemplo, el caso de la enseñanza de la historia, la paz es una constante en la humanidad y no como sea
creído un devenir de conflictos y guerras. La historia aplicada puede proponer progresiones o planes de estudios en los que se enfoquen en la resolución de conflictos por medios pacíficos. La siguiente. Y bueno, ¿cómo mejorar la enseñanza de las matemáticas? Sería otro ejemplo. Se ha propuesto que ligar la enseñanza de las matemáticas a la historia de esta disciplina ayuda a su aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues se les da el contexto de cómo van surgiendo estos conceptos matemáticos a los alumnos, pues no netamente nacieron en la complejidad los conceptos que hoy van a ser una fórmula, pues cuál es el origen de esta fórmula, y bueno, verlo desde una parte histórica más sencilla para ir desarrollando la complejidad. Los estudios sobre patrimonio. El patrimonio es una valoración intersubjetiva sobre pasados y presentes específicos en la que se distingue lo digno y lo indigno. Los estudios sobre la memoria. Buscar hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en Argentina y en Colombia. Teoría del género. La ropa ni los colores no son inherentemente femenina o masculina, solo lo es tradicionalmente. Y bueno, otros dos ejemplos que propone el texto es recuperar la historia de la Capitanía de Guatemala para buscar unir los países de Centroamérica. Y también responder por qué México fracasa, tiene éxito en X deporte o cómo hacer que lo tenga. Bueno, aquí sigue la parte de Gerardo otra vez. Entonces, sabemos que ya hay gente que se dedica a la aplicación de la historia, se llama usos públicos de la historia. Generalmente quienes se dedican a los usos públicos de la historia son gente que se dedica a hacer novelas, difusores, abogados, etcétera, ¿no? Que no están como tal dentro del gremio de los historiadores. Entonces, ¿por qué los historiadores tendrían que ocupar esos espacios? O podrían hacerlo al menos. Porque pues tradicionalmente nos dedicamos los historiadores a la investigación, enseñanza y comunicación, pero generalmente nos dedicamos más a la investigación y a la enseñanza. Mientras que si hubiéramos estudiado cualquier otra disciplina, química, física, lo que sea, o sea, podríamos habernos dedicado también a la comunicación, ¿no? Con más fortaleza, ¿no? Porque incluso la mayoría de las disciplinas no solamente generan aplicación, incluso también generan tecnologías. Y de hecho es muy interesante que Thomas Kuhn tuviera el prejuicio de que los científicos sociales, a diferencia de los científicos naturales, eligen una problemática en virtud de la importancia social de su solución. Y eso pues, parece estar muy, muy, muy lejano a la verdad. O sea, más bien elegimos los temas de investigación en función de intereses estéticos, de intereses como de gozo que nos representa ese tema. Entonces, pues no elegimos los temas en función de una importancia y los ingenieros, los físicos, la mayoría de las profesiones dicen, ah, esto es importante, esto es algo que puede cambiar la agenda de un gobierno tal o esto es algo que se requiere hacer por este problema. Entonces, es más dado este tipo de otras profesiones a tomar temas de investigación en función de una importancia social. Pero en realidad muchos de los temas de sociología, psicología, antropología, comunicación, semiología, etnología, historia, pues no necesariamente tienen un tópico de urgencia social. Y cuando lo hay es porque se da más recurso por este tipo de investigaciones. Entonces, una ventaja del historiador sobre otros científicos aplicados o tecnólogos sociales, y por tecnólogos sociales me refiero a administradores, mercadólogos, incluso abogados, es que los historiadores están capacitados para bucear debajo de las olas, ver más allá de la temporalidad corta y poner acento en la historicidad y en la conciencia histórica, que otras ciencias no tienen. ¿Cuáles serían entonces los límites de la historia aplicada? Por ejemplo, hacer historia aplicada serviría de evidencia para teorías sociales y pues no sería adecuado tomarla como base para explicar algo, sino está exprofeso para mostrar correlaciones o probar hipótesis. Aunque esto supondría problemas éticos añadir a la historia aplicada ya presentada, pues puede suceder como los experimentos de la Revolución Verde que tuvieron éxito, aún así su reproducción en otras condiciones fue un fracaso. Así que creemos que la historia no debe ser una carga, sino un medio de liberación, como lo planteó Nietzsche. Pues necesitamos historia para la vida y la acción, no para apartarnos cómodamente de la vida y la acción, que creo que en muchos sentidos es lo que terminamos haciendo los historiadores. Así que si así fuera la historia pensada,
como lo hace Legoff, como la ciencia del cambio, no sería la historia, la ciencia que estudia el cambio, sino que también sería la ciencia que provoca el cambio. De esta forma, el sintagma historia aplicada va a reiterar lo que se le ha demandado a la historia académica por años: ser directamente útil para la sociedad y ser relevante, una práctica transformadora. Para esto es necesario tomar en cuenta el impacto y la pertinencia social del conocimiento histórico, pues el discurso histórico dominante solo va a servir para legitimar una sociedad en crisis, retardando la conciencia de cambio. Esto que proponemos no significa dejar de promover la investigación histórica, pero pues, sabemos que ha abusado de la investigación, la disciplina de la historia, dejando la responsabilidad social a otros académicos, a otros actores sociales. Entonces, eh, pues si la historia no sirve para entender los problemas del presente, pues entonces ¿para qué la enseñamos? ¿Para qué le sirve a la gente? ¿Para qué queremos que se enseñe? O sea, tendríamos que poner énfasis en esto y decir, bueno, entonces vamos a dar muestras de que sirve para algo. Si no, no tiene sentido que nos quejemos porque cada vez se enseña menos y que cada vez se esté financiando menos. Así que la respuesta más amplia, historia para qué, tendría que ser para lo que sea, aunque en el marco de profesionalidad, ética y de incidencia, pues todo conocimiento es histórico y por lo tanto, todo conocimiento puede servir para algo. Desafortunadamente, solamente se ha utilizado la historia mayoritariamente para lo político y lo moral, pero sirve para muchas cosas, como se muestran en los ejemplos. Entonces, la historia aplicada muestra que la historia no solo tiene múltiples utilidades, sino que todo lo que sirve para algo es histórico. Así que muchas gracias. Leo, ¿tienes problemas de internet? Bueno, igual y mientras, podríamos tratar de responder estas. eh, sí, parece ser que tiene, ahorita me mandó un mensaje Pero hay una pregunta en el chat, ¿no? de Iván. De Iván. Eh, Dice, quienes se domicilian en la historia aplicada se encuentran diferencias entre las aplicaciones de la historia e historia aplicada. Considerando que fuera lo que fuera, la investigación histórica siempre ha tenido aplicaciones. Creo que también en el texto hacemos, creo, una analogía. O sea, la física siempre ha tenido aplicaciones, la biología, la química, etcétera, pero no es lo mismo que la haga el experto, el físico, o el químico o el biólogo, que lo va a hacer con ciertas eh, marcas éticas, que la haga cualquier persona, ¿no? O sea, toda disciplina tiene una potencial aplicación. Generalmente, tradicionalmente se utiliza el nombre usos públicos de la historia para la forma como se utiliza la historia. Entonces estaríamos tratando de plantear esto. Sí, a Leonardo como que algo le pasó de su team, se estaba súper atorado. Este, pero podríamos plantear un término de historia aplicada general, en donde toda aplicación de la historia sería historia aplicada, o más bien desde la profesionalización, en donde sería solamente algo que podrían hacer quienes son profesionales en esta. Y en ese sentido, la segunda sobre el cambio de los términos historia pública o historia aplicada, en Estados Unidos hay una tradición, como mencionó Diego, en donde la historia aplicada es como más tecnológica, de tecno, ¿cómo era? Tecnócrata, pero creemos que en un sentido interdisciplinario, la historia pública tiene choques, ¿no? Con lo que se ha hecho en otras ciencias con el término público. Hay una tendencia a la ciencia pública
Y el asunto es que la ciencia pública se opone a la ciencia privada, mientras que muchos usos de la historia pública han sido precisamente privados. Entonces ahí como que no corresponden, no tienen esa correspondencia, historia pública y ciencia pública. Mientras que historia aplicada, si retoma toda la teoría dentro de lo que sería la filosofía de la ciencia, de las ciencias aplicadas, y no la forma en la que se ha desarrollado teóricamente, que ha sido mínima en Estados Unidos, pues queda perfectamente bien en pata, ¿no? Entonces, sería como algo análogo, historia aplicada, eh, ciencia aplicada. Y de todas maneras, o sea, se puede hacer, con el conocimiento de la física, se puede hacer tanto un motor como una bomba nuclear o también un reactor nuclear. O sea, el asunto es que cualquier tipo de aplicación que esté hecho correctamente desde la historia, independientemente de su uso, pues es historia aplicada. No podemos ahí estar como eh, con otros parámetros, ¿no? Simplemente ahí sí el tipo de uso, pues sí será cuestionado. No sé si Víctor podrías ayudarnos a moderar mientras, porfa. Sí, claro que sí. Bueno, Adán Ulises tiene la mano levantada. Primero vamos con la pregunta de Adán Ulises y luego con la de Iván Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme a su presentación, muy interesante, sobre todo porque, bueno, cada vez lo digo, pero sigo siendo nuevo en estos temas. Son muy interesantes, sobre todo en este caso, porque pues, es un área muy ajena a la mía. Sobre todo, encontrarle aplicación a la historia es muy interesante. Ya he estado comentando con el doctor Diego algunos temas y sobre todo, bueno, de la parte que se me hace más interesante, pues es la parte ambiental. Y en este caso también todo lo que menciona la doctora Graciela de que la ciencia trata de dominar a las demás y siempre se vio de esta forma, se tiene, pero lo curioso es que la ciencia incluso discrimina a la propia ciencia, porque por un lado se tiene la ciencia aplicada y la ciencia básica, entonces la ciencia te exige que produzcas, pero a la vez no hay apoyo a esa ciencia básica para tener las justamente bases que la aplicación necesita. Entonces es una lucha muy interesante sobre poder en este sentido y ver que se pueden tener varios aportes de diferentes áreas es lo más interesante. Y en este caso también la química puede apoyar un poco a la historia aplicada, como en el caso de la historia ambiental. Entonces, bueno, yo conociendo este tema es muy, muy interesante. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. También hay un comentario interesante, es que luego mencionan que a veces uno como investigador científico no tiene tantas opciones. Sí se tienen. En este caso, la diferencia es que la ciencia se tiene que disfrazar de algo aplicado. En este caso, a veces uno tiene cierto interés y elige cierta rama, pero también el mismo financiamiento no se apoya, entonces ese gusto por cierto tema de investigación lo tienes que disfrazar. Me acuerdo mucho cuando inicié la licenciatura, que fue a un laboratorio y me preguntaron, ¿qué quieres investigar? Dije, bueno, pues quiero investigar el ADN. Y se buscó un tema justamente dentro de las ramas para poder aplicar esto. Entonces, también hay mucha versatilidad en la ciencia, solo que ahorita se exige bastante y se quiere que la ciencia produzca y produzca cuando pues se pierde un poco el sentido que justamente es la investigación. Ya todo está muy monetizado, entonces todas las áreas buscan ese apoyo. Pero bueno, saliendo un poquito de tema. Muy interesante conocer todo este tema y que la ciencia, perdón, que la historia también tiene muchísimas aplicaciones para nuestro futuro también. Muy bien, ahora pasamos entonces a la pregunta de Iván Alejandro. Pues yo, como buen historiador, ahora sí, para acordarnos de nuestros congresos, más que una pregunta, un comentario. Este,
Obviamente, y esto lo sabe Gerardo, lo sabe Diego, la doctora Graciela, que no tenía el gusto hasta el día de hoy, pues son preguntas que tenemos desde licenciatura, desde que nos estamos formando en licenciatura. Yo me acuerdo hace 20 años estaba Mario Cerruti, que se supone que es historia económica regional, que le preguntaron en un coloquio de historia regional. Ya saben, yo soy de Monterrey, estoy en Saltillo. El noreste tiene ahí unos asuntos enfermizos con su región. No en vano yo en parte hago historia regional. Y le preguntaban a Cerruti que si la historia servía para crear identidad, y él dijo que no. Entonces, es interesante porque una cosa es lo que tú deseas o la normatividad que quieras ponerle a la historia de sus aplicaciones, y otra las que de facto están siendo usada, el discurso histórico, la producción historiográfica o los datos en particular. Y luego, esta misma pregunta que hemos tenido desde mucho tiempo, en la que vemos que en la práctica disciplinaria están los puros, los que solo producen información por producir información, por mejorar las tecnologías, por mejorar las teorías. Y luego está quien está generando datos útiles, aplicables, necesarios, sin darse cuenta. Yo en la licenciatura estaba muy metido en historia del arte. Pedro Urquijo se burlaba de mí, me decía que yo estaba ahí con mis virgencitas y mis retablos. Los que iniciaron antes de los 50 fueron Toussaint y de la Maza, trabajando retablos, trabajando iglesias barrocas. Le dieron una gran línea de desarrollo a la historia del arte, a la historia de la arquitectura y a la historia de las artes aplicadas. Y no sé hasta qué momento entendieron, porque no lo hicieron, no lo verbalizaron. Estaban haciendo historia aplicada para la preservación del patrimonio, para el conocimiento del patrimonio cultural. Y si no han sido estos aristócratas de la historia de la UNAM de los 40 y Peligro desde antes, quienes se han puesto a dedicarse a trabajar lo exquisito del barroco, pues tal vez no tendríamos todo el corpus documental que se tiene para todas estas áreas o zonas o monumentos que son útiles al turismo y que generan, sustentan al menos el conocimiento que puede traer turismo, que genera economía. Entonces, ¿hasta dónde tendríamos que estar viendo toda la producción historiográfica y ver cuál de ellos han estado haciendo historia aplicada sin llamarle así? Yo ahora me encuentro entre arquitectos y arquitectos que se creen urbanistas o que hacen urbanismo. Yo siempre he trabajado historia urbana, historia regional, lo he cruzado mucho con historia ambiental, de ahí conozco a Gerardo, y te das cuenta, al menos yo donde estoy, que a final de cuentas yo estoy haciendo historia urbana para planeadores. Estamos generando sentido de interpretación, generando visiones de conjunto para que eventualmente los planeadores urbanos, para los tomadores de decisiones municipales o estatales, puedan encontrar una lectura distinta sobre los procesos, sobre los fenómenos, en este caso muy cruzados por la historia urbana y por la historia ambiental, y que a final de cuentas la mayoría de las historiadoras y los historiadores estamos haciendo historia con aplicabilidad. Creo que lo interesante sería poder identificarlo, verbalizarlo y eventualmente poder hacerlo de manera voluntaria. Pero era todo lo que quería decirles. Felicidades, lo dije al inicio, todavía no había gente conectada. Este es el primer texto que me siento apelado adecuadamente, y me encantaría que empezáramos a aventarnos las pelotas en las próximas sesiones. Bueno, ¿alguien más quisiera agregar alguna pregunta para nuestros ponentes? Hay una pregunta en el chat. Dice, bueno, es una de Leonardo Ernesto que dice, dentro de la aplicación de la ciencia que no son sociales, es que buscan tener patentes. ¿La historia ha registrado patentes? ¿Tiene que ver eso con producir?
Si gustan, yo podría responder que más bien los que se dedican a las patentes son los tecnólogos, la tecnología, y en realidad también hay una discusión muy interesante en la tecnología sobre, bueno, de hecho ya nos había dicho Merton, ¿no? Cuáles eran las características de la ciencia, quedaban ahí como cuáles deberían de ser las de la tecnología, que serían diferentes, pero la tecnología lo que busca generalmente, de hecho, gracias al capitalismo, muchos de los valores de la tecnología han pasado a la ciencia, pero también al mismo tiempo hay tecnólogos que han buscado una sociedad cada vez más libre y han buscado que haya un mundo sin estas patentes, ¿no? O sea, por un lado existe Windows, por otro lado existe Linux, ¿no? O sea, tecnología al alcance de todos, tecnología al alcance de compra. Y solamente es un ejemplo de muchos en donde se busca cada vez más esta tecnología libre de parte de varios programadores, por ejemplo, que han decidido mejor no hacer las cosas en forma eh, de llenarse los bolsillos en lugar de aportarle algo a la humanidad y quedar en los libros precisamente de la historia. Entonces, creo que más bien esto de las patentes sí está muy identificado dentro de la parte no de las tecnologías sociales, sino de las tecnologías que llamaríamos naturales. Pero las ciencias aplicadas tienen como que un poco más atrás, no en un sentido progresivo, sino en el sentido de que la tecnología ya requiere de ciencia básica, ciencia aplicada. Este, en algunos sentidos, bueno, también a veces se inventa primero la tecnología y luego la ciencia. Me refiero más bien a que eh, la aplicación, por ejemplo, tomando en cuenta esto de los estudios sobre la memoria, o sea, la aplicación de la historia respecto de poder transformar una verdad histórica que está generada por el gobierno y cambiar lo que sabemos de nuestra propia identidad. Esto es una aplicación, ¿no? Esta es una aplicación que vale la pena decir. Los historiadores generalmente se han dedicado a registrar los hechos, pero muy poco a discutirlos o a enfrentarlos con la población donde tendría un impacto. Y creo que eso es la parte en donde la productividad nos ha faltado, ¿no? La palabra de incidencia de CONACYT, que tendría ese sentido de no solamente trabajar con la población, sino para la población. O sea, esa es la parte que tendríamos que estar tomando en cuenta en esto de la historia aplicada. Excelente, creo que la doctora Graciela quiere también comentar algo. Sí, un poco abonando a lo que decía ahorita Gerardo, y creo que tiene mucho sentido ahora pues todos estos manifiestos que han hecho Google y bueno, desde Meta, Mark Zuckerberg, en donde ellos hablan de ciencia ciudadana, ¿no? Claro, ciencia ciudadana, ellos supongo que de todas maneras con ganancias propias, porque lo que dicen sobre la ciencia ciudadana es que todo lo que se almacene en la inteligencia artificial, nadie va a ser autor de eso. Por lo tanto, los ciudadanos van a poder tener acceso a todo ese tipo o a todo ese cúmulo de conocimiento sin que le tenga que pagar a nadie, porque es un conocimiento que se ha producido dentro de las universidades, que es público, que ha sido con recursos públicos, y entonces, por ejemplo, el ChatGPT, que tú subas información ahí, el contenido que subas ya no es tuyo, es de esa plataforma. Y tampoco de esa plataforma, sino que va directamente, según ellos, a hacer como toda esta liga con la ciudadanía, y a eso es a lo que le llaman ciencia ciudadana, ¿no? Que no va a ser ya una ciencia incluso pagada por el Estado o pagada, pero que los investigadores de alguna manera van a recurrir a ella, pero también toda la demás gente, ¿no? Sin que tenga que pagarse ningún peso. Un poco también a esto esto de las revistas, en donde las revistas pues cobran porque se publique, y en donde ahora ellos están planteando que no se haga ese pago, sino que se vayan subiendo los textos, pero ahí el problema viene después, ¿no? Con la cuestión de las autorías y demás. Pero bueno, apuntando un poco a esta ciencia
que no solo sea una ciencia para nosotros, sino que realmente vaya también a la ciudadanía, ¿no? Y un poco también creo que este planteamiento de la historia aplicada, pues iría apuntando para allá a una historia o a una ciencia ciudadana. Perfecto. Ahora seguimos con Iván Alejandro y después seguimos con la intervención de Dan Ulises. No, yo creo que se quedó levantada la mano. Ah, Podría ok. decir ahorita la Entonces creo que es la de Dan Ulises. ¿Qué tal? Es un poco relacionado con las patentes. En este caso es un tema interesante porque, bueno, las patentes registran tecnología. Sería interesante, pues, bueno, yo no lo sé, pero no creo que pues, se pueda patentar como algo histórico, porque pues, es como lo que quiso hacer Disney cuando quiso registrar el Día de Muertos. Entonces, como que veo algo difícil que se pueda registrar, pues no sé, un evento histórico o algo así como un estudio histórico, porque bueno, del hecho de justamente sacar una patente es para que des a conocer una tecnología y ya alguien no la pueda utilizar o en este caso replicar pues con tu idea. Entonces, bueno, ustedes conocen más de historia que yo, pero como que suena un poco difícil patentar un evento histórico en la investigación, ya que, bueno, usualmente están enfocadas a tecnología. Eso sí lo desconozco. Finalmente, ¿alguien más quisiera agregar algo a lo que ya se ha comentado? La doctora Graciela tiene la mano levantada, no sé si sea, ¿sí? No, sí quiero participar, bueno, un poco en lo que dice Adán, Ulises. Sí, en efecto, yo no creo que los historiadores pudiéramos patentar eso, pero quizás sí participar en un equipo en donde se pueda patentizar algo. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho este asunto de lo del mezcal y también del tequila, en donde participaron historiadores haciendo pues historia de cómo, y ahí precisamente como son denominaciones de origen y de dónde viene y de dónde se caracteriza todo esto, creo que sí podrían participar. Yo no sé si los incluyeron pues en la patente, yo creo que no, pero sí se podría, y yo creo que incluso podrían estar incluidos en todo caso de que ellos hubieran participado en todo este análisis, porque se hizo todo un análisis, por ejemplo, en el caso de lo del tequila, de dónde era todo el proceso, la denominación de origen, por qué se le llama así, de dónde viene, cómo se hace todo el proceso de lo del tequila. Y entonces creo que se logra porque de alguna manera se reconoce que Jalisco, por ejemplo, pues es el productor de tequila, ¿no? Entonces, en ese sentido, nadie puede utilizar esa fórmula del tequila que no sean ellos y que no sea, pues, justamente las personas que patentizaron a lo mejor ya ahí, pues puede ser que sea Don Julio o no sé, el tequila de Pénjamo o de donde sea, pero la denominación de origen la tiene, por ejemplo, el Jalisco y no sé exactamente cómo se haya hecho, yo no lo sé, pero lo que sí supe es que sí intervinieron historiadores para poder hacer toda esa, eh, ¿cómo se le llama? Bueno, como toda esa intervención y toda esa justificación para quienes hacen pues todo el estudio, ¿no? Y toda la investigación. También me acuerdo de estas, eh, pues que se han hecho, por ejemplo, para patentizar obras o para sacar eh, seguros a obras de reconocidos pintores y que pues en realidad no se habían hecho un trabajo así como tal incluso de reconocimiento de autoría, porque hay algunos pintores, ahora en la actualidad, pues es lógico
que un pintor le ponga su nombre, ¿no? Pero antes no. Y entonces se hace también toda una investigación, y a eso yo le llamaría también investigación de historia aplicada, porque se hace una investigación sobre cuáles son los contextos que dan origen a esa pintura y quién podría ser el autor de esa pintura. A veces se ha llegado al consenso de que efectivamente fue fulanito de tal, o hay veces que no, como en el caso de pues el mismo Leonardo, en donde se dice, pues en realidad sí, la pintura era parte o fue parte de todo el trabajo que se hizo en su taller, pero ahí intervenían muchos de sus estudiantes. Entonces ahí la cuestión de este trabajo de historia aplicada tiene que ver también con muchas de las cosas que nosotros ahora planteamos como autores y que antes no les preocupaba ese tipo de cosas. O sea, ellos tenían en sus talleres a gente que trabajaba en una pintura y que hacían un trabajo, lo que ahora nosotros le llamamos colaborativo o interdisciplinario o en sociedad o como le queramos llamar. Eso lo hacían ellos antes y no le ponían su nombre porque no era algo que les preocupara. Y ahorita a nosotros nos preocupa así, pero sumamente que el texto diga fulanito de tal, aunque a lo mejor nosotros como historiadores, pues agarramos de aquí, de allá y de aquí, de allá y seríamos muchos autores. A eso es a lo que me refiero cuando estos de la inteligencia artificial hablan de borrar autorías. ¿Por qué? Porque los historiadores, por ejemplo, en el texto que nosotros hicimos, estamos tomando de un montón de autores que hablan de Foucault, estamos hablando de pues, Ortega Esquivel, estamos hablando de Picasso, estamos hablando de un montón de gente, ¿no? Y entonces, Picado, perdón, y entonces esta inteligencia artificial a lo que iría es, pues si ese texto ni es tuyo, o sea, lo construiste con un montón de autores. Entonces, tú no eres el autor. ¿A quién voy a considerar como autor, en este texto, en el que tienes a 50 personas citadas ahí? ¿A todos? ¿A ninguno? ¿O tú serías el 51? Entonces viene como toda esa discusión, por supuesto, de la autoría, ¿no? Pero a ellos a lo que le apuntan es a quitar todas estas autorías y que solamente aparezca como, pues esta es una idea de fulanito de tal en este texto. Pero ya no a que haya autores así como tal unitarios o no sé, sino más bien como borrar toda esa autoría, ¿no? Entonces viene pues toda esta parte incluso yo creo que también se va y creo que la pregunta de Adán Ulises es muy importante y pues a mí me parece muy interesante, porque yo creo que para allá van también la discusión de yo creo que ahorita están en la discusión de las, ¿cómo se llama? De las autorías, pero van a la discusión también de las patentes, estas inteligencias artificiales, por supuesto. Muy bien. A Diego también tiene la mano levantada. Va él primero y luego creo que Adán Ulises también lo levantó. Entonces, vamos con ese orden. Bueno, No, ya no lo he retrasado. Tengo la... bueno, mi comentario va en el sentido de las patentes también. Me comentaba alguna vez Adán que sí puede registrar un montón de patentes, pero realmente de cuántas de esas es realmente útil o realmente sirve. Por ejemplo, ahí también está otra cuestión porque pues también los científicos de ciencias naturales, por así decirlo, o experimentales, también tienen que cubrir como una cuota de patentes y bueno, están forzados a tener este cumplimiento ante CONACYT o alguna instancia o X de tener que cumplir con patentes y pues las hacen patentes, pero realmente cuántas de esas son, por así decirlo, útiles o son realmente relevantes. Eso sería todo.
Excelente. ¿Alguien más quisiera agregar algo a esta sesión? Pues yo, si me permites también un poco, Víctor. Aunque creo que Gerardo había levantado su mano. Sí, pero, o sea, creo que usted le ganó la palabra. Entonces, Bueno, usted y luego Gerardo. sí, pues fíjense que se me hace muy interesante esta parte. Bueno, enriqueció mucho como mi reflexión, porque yo no había tomado en cuenta justamente lo que mencionaba ahorita Ulises sobre la cuestión de las patentes, ¿no? Y esto de las patentes se me hizo muy interesante porque pues justamente recordé esto de lo del tequila y de toda bueno, que incluso hasta querían patentizar el nopal, ¿no? ¿Se acuerdan? En Mm, algún momento. No sé si lo lograron o no, pero creo que no, pero bueno, querían patentizar lo del nopal, ¿no? Y la discusión ahí con lo del nopal era, bueno, ¿y quién se supone que sería como el de la patente? Porque, pues, ¿desde cuándo está descrito como una planta que es pues, original de México, ¿no? O su origen es en México, y entonces, bueno, ya ahí como que venían otro tipo de discusiones. Pero en este caso, pensaba en lo que le llaman eh, pues el conocimiento que produce patentes, pero en esta otra distinción que hace también Ulises de qué tanta utilidad tienen esas patentes. Y ahorita recordaba de algunas que, por ejemplo, decían el otro día aquí en la universidad que no sé cuántas personas aquí de química tienen registradas patentes de medicamentos. Y yo me preguntaba en ese momento, ¿cuántas de ellas, de esos medicamentos, realmente han ido a la industria? Porque la industria, pues es una cosa, y ahí es donde podríamos medir un poco la utilidad que ellas ven en algunas de estas patentes para podérselas llevar a la industria. No lo sé, pero pensaba precisamente en esta distinción de lo que es la aplicación, lo que es el conocimiento, la aplicación y la utilidad de ese conocimiento, ¿no? No lo pensaría yo como la utilidad no la pensaría yo como un sinónimo de la aplicación. Entonces, me falta reflexionar todavía mucho más, y a lo mejor para tener como distinciones mucho más claras, a lo mejor Gerardo las tiene más clara esa distinción, o Diego, no lo sé. Y bueno, o a lo mejor ustedes también tienen una distinción mucho más clara entre lo que es la aplicación de algo y lo que sería la utilidad de algo, ¿no? Muy bien, Gerardo. Sí, quería comentar algo. Adán mencionó por escrito que la tecnología se basa en ciencia básica que se vuelve aplicada. Históricamente hay veces que sucede al revés, ¿no? Por ejemplo, primero surge la máquina de vapor y luego se inventa la termodinámica como ciencia Ujú. básica. Entonces, por eso mencioné que no siempre es así en un orden lineal. Hay casos históricos en donde primero se inventa la tecnología y después se inventa la ciencia básica y después una mediación de ciencia aplicada. El orden no está dado. Y esto que mencionó Iván en su comentario me pareció muy importante porque una forma muy sencilla de pasar a la historia aplicada es no escribir para historiadores, escribir para otros profesionales, para otros cuerpos. Es decir, si escribimos para gobernantes, es más sencillo que este público tome en cuenta lo que sea que estamos haciendo. Si escribimos para científicos ambientales, es más sencillo que ellos tomen en cuenta lo que estamos diciendo. Si escribimos para filósofos, es más sencillo que tomen en cuenta lo que estamos diciendo. Entonces, si escribimos para educadores, pues entonces va a tener muchísima más fácil incidencia dentro de la educación. El asunto es ese, que nosotros nos han formado para hablar con pares y cuando hablamos con pares nos van a leer pues nada más historiadores porque son los que están formados para leernos, para hablar con esa forma de hablar y tienen acceso y les interesan esas revistas. Pero vale la pena
preguntarnos para quién más queremos hablar, porque qué queremos hacer con ese conocimiento, ¿no? Entonces, pues esa sería una forma de saltar a la historia aplicada, empezar a escribir para otros y no nada más para nosotros. Y escribir como escriben los otros también. Aprender a escribir como escriben los otros. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? ¿Agregar algo a esta rica discusión de esta mañana? Pues yo un poco otra vez, sí, el ejemplo que da Gerardo creo que sí podría ser aplicado, pero creo que Adán se refería a que en el ejemplo que tú das de la máquina de vapor, es que antes de la máquina de vapor como tecnología estaban los principios con los cuales se construyeron, o sea, los principios de la física, con los cuales se construye la máquina de vapor. Sin esos principios elementales de matemáticas y de la física, pues no hubiera podido ser posible que se hubiera construido esa máquina de vapor, ¿no? Yo creo que a eso es a lo que él se refiere en este caso de que primero está lo que sería la ciencia básica y después viene la tecnología con estos principios de la ciencia básica. Aunque la termodinámica, como una rama de la física, se le haya llamado así. No quiere decir que antes estos principios de la termodinámica no existieran. Sí existían, lo que pasa que la termodinámica como una rama de la física, pues no existía. Muy bien, Adán, vi que levantaste la mano, ¿es correcto o...? Sí, justamente, pero la doctora ya respondió. Justamente era eso. Sí existen muchos Ok. básicos y después la aplicación, pero bueno, sobre todo, pues en la actualidad ya no se puede decir justamente eso, porque están los proyectos de gran ciencia donde pues ya no se inventa algo y luego ven cómo funciona. Entonces no podemos hablar acerca del acelerador de partículas y decir, bueno, esto, a ver qué aplicación le encontramos, sino que ya hay algo que está detrás de. Pero bueno, ya es tema aparte. Se sale un poco de todo esto. Gracias. No, gracias a ti por la participación. ¿Alguien quiere agregar alguna cosa más? Si no, te paso la palabra, Gerardo. No sé si quieras decir algo antes de que nos vayamos a comer. Pues muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que, que este texto sea publicado. De hecho, este texto está siendo arbitrado en estos momentos por una revista CONACYT y pues esperamos que sea publicado pronto, quizás con algunos cambios. Y pues los invitamos a todos los participantes en esta sesión a unirse a este seminario en futuras sesiones. Si gustan mandar algo en estos términos de historia aplicada, ya sea algo aplicado o una reflexión sobre la misma, pues serían bastante bienvenidos. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Yo también agradecer a todos por su participación y bueno, ya como comentó Gerardo, todos sus textos de historia aplicada o reflexiones son bienvenidos. Muchas gracias, nos vemos pronto. Doctora, qué gusto verla. Sí, igualmente a todos. Espero que en algún momento todos nos podamos conocer, porque pues nos conocemos a lo mejor a través de la palabra o a través de estas máquinas, pero pues esperemos que en algún futuro podamos realizar algún evento en donde podamos estar todos y nos podamos conocer ya de manera personal, que yo creo que también es la mejor forma de interactuar entre todos, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Buen día, bye. Nos vemos. Bye.